Sabemos que, como ya lo han venido diciendo nuestros expositores, la objeción de conciencia se da, ¿por qué razón? El servicio militar. Creo que fue el mayor punto donde surge la objeción de conciencia. Después tenemos el aborto, que los testigos de Jehová no quieren la transfusión de sangres o un procedimiento médico, o también tenemos que no rinden honores a los lábaros patrios, porque sienten que es una forma de idolatría. Pero eso lo tocaré más adelante. Entonces, la autora Sierra Moreno nos dice que la objeción de conciencia es una inmunidad de coacción por parte de la autoridad civil para que dentro de los juicios, dentro de los justos límites, a nadie se le obligue a obrar en contra de la conciencia o se le impide obrar conforme a ella. Nos da un concepto un poco extenso, pero sabemos que la objeción de conciencia viene más que nada del ser humano. Por lo tanto, el primer elemento que tenemos de la objeción de conciencia es que es personalísimo. ¿Por qué razones? ¿Cuál es su motivo? Por cuestiones éticas, ¿sí? Obviamente, si es una objeción de conciencia y si decimos que es un derecho humano, no puede haber una sanción, como sería en un caso, como lo mencionaba el maestro Dionisio, una desobediencia civil. Bueno, yo hice la investigación y aquí el doctor Carlos Ruz me invitó a estar con ustedes. La principal duda que se me vino a la mente es, ¿cuál es la distinción entre la objeción de conciencia y la desobediencia civil? ¿Sí? Aunque sea, es un hilo demasiado delgado y finito, la cual nos llega a caer o en uno o en el otro. Puede ser que yo esté objetando, pero si estoy objetando puede ser que arrebase la esfera jurídica de terceros. Entonces, si yo afecto la esfera jurídica de terceros, es más que obvio que ya estoy afectando. Por lo tanto, soy acreedor a una sanción, como sería en el caso de la desobediencia civil. Y tenemos que sus motivos, aparte de ser éticos de la desobediencia civil, son también morales, porque intentan modificar una norma que establece la autoridad. Un ejemplo ocurrió en Estados Unidos con el movimiento racista que dio paso con Martin Luther King, si lo recordamos, sí, totalmente bien. Pero aquí en México y en otras partes de Europa se maneja lo que es el servicio militar. ¿Por qué se maneja lo que es el servicio militar? Bien, ya oímos al expositor Pepe Beunza acerca del franquismo. Y al inicio yo les dije que tenía que ver con la parte de las guerras. Pero vamos a irnos un poco antes, porque la objeción de conciencia no solamente surge en el siglo XIX, tiene más fondo. ¿Cuál es el fondo? Recordemos cuando se dieron las partes de las inquisiciones. ¿Qué pasaba con la libertad del culto que nosotros, los aborígenes, teníamos acerca de nuestros tantos dioses? Dependiendo de qué cultura irías. No, pues fuimos rápidamente sometidos a que nosotros tenemos que ir por la parte católica, nos evangelizaban, y aquella persona que no estaba de acuerdo con ese tipo de religión era, por lo tanto, acusado de hereje. Hay un libro llamado el Martillo de los Brujos, hecho por dos padres franciscanos, que ellos nos muestran cómo es que los santos inquisidores tenían todo el poder, toda la autoridad para hacer lo que quisieran con el pueblo. Es bueno que lo lean ustedes porque ahí viene también la parte de las pruebas, donde la principal era la prueba confesional. Pero cuando se fueron dando cuenta que la prueba confesional se podía doblegar a causa de las torturas, pues ya no fue la reina de las pruebas, ya tenían que irse a otros lados, al igual que con los testigos. Si el vecino le caía mal al otro y decía que era brujo, pues ya ahí se lo ofreció. Era así de sencillo. De ahí tenemos lo que fue para el siglo XVI y siglo XX. ¿Qué es lo que pasa aquí? Resulta que para estos siglos surge lo que fue
la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, no sé si lo recuerden, surge por el asesinato del archiduque Fernando, que era heredero al trono de Austria contra Serbia. Y poco a poco los países se fueron metiendo al gran lío hasta hacerse la Gran Guerra. Ya Estados Unidos se vino por el telegrama que recibió de que Alemania apoyaba a México para quitarle nuevamente las tierras y recuperarlas. Entonces, en esa Primera Guerra Mundial surgen los grandes dictadores de la historia. Adolfo Hitler en el ejército alemán, donde le enseñan un sentido totalmente nacionalista. Francisco Franco con España, Benito Mussolini, que era un pacifista por parte de Italia, aparte era un periodista, imagínense, un periodista que va a la guerra y se vuelve un dictador más tarde. Y tenemos también a Hideki Tojo. A estos 4 grandes les enseñaron perfectamente bien que si tú ibas a pelear por tu patria, era tú contra 100, así terminaras con 1000 balazos en el cuerpo, era defender a tu patria, morir de pie. No rendirte, si te rendías eras considerado un traidor. Pero la pregunta que tenía el chavo que está viendo el celular, que tenías así, era de que, ¿por qué se da el servicio militar? ¿Por qué no se puede disminuir lo del servicio militar? Bien, hay una razón por la cual no se puede quitar de tajo, porque estarías debilitando a la nación. Yo en ese punto sí logro estar en contra con lo que dijo el maestro Carlos, porque el problema que tienen es el siguiente. Cuando se hizo el Tratado de Versalles, le quitaron a los países de Alemania toda la parte militar para dejarla totalmente débil, supuestamente. Claro, ya hizo Adolfo Hitler su parte militar, pero ¿qué es lo que pasa cuando Hitler viene nuevamente al poder? Comienza a invadir, invade Francia, invade Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque los políticos quitan presupuesto del ejército y obviamente ya estaban siendo invadidos. Vamos, el ejército alemán era demasiado numeroso a comparación de unos cientos de apenas de Francia. Entonces, eso fue lo ridículo. O sea, tú no puedes quitar el servicio militar porque necesitas quien defienda a tu país. De ahí tenemos unos ejemplos, y mis ejemplos son los del servicio militar en España. Ya vimos a Pepe Beunza. Resulta que en la Constitución Española de 1821 dice que es obligatorio el servicio militar. ¿Qué es lo que pasaba en épocas de Franco? Me remonto un poco a lo de Pepe. En épocas de Franco había las llamadas condena en cadena, es decir, cuando tú eres llamado a ir a hacer tu servicio militar o reclutarte en el ejército, si tú rechazabas ese llamado, eras encarcelado durante determinado tiempo de meses, ¿sí? Si tú volvías a salir de la prisión y te volvían a llamar y te volvías a negar otra vez, hasta que dijeras que sí lo ibas a hacer. Los primeros fueron, como bien lo dijo Pepe, los testigos de Jehová y uno del séptimo día, que estaban ahí. Pero Pepe fue el primer católico que se negó. España fue haciendo sus cambios jurídicos y dicen, ok, entonces se los vamos a dar solamente a los que sean testigos de Jehová. ¿Pero qué acaso no están discriminando? Entonces, los objetores dicen, ¿sabes qué? Yo no te acepto eso. Tiene que ser para todos. ¿Cómo va a ser la exclusividad? ¿Qué privilegios usan ellos? Entonces, lo que ellos hacen es que poco a poco en el continente europeo se va dando una ola de no violencia. Comienza Francia, Italia. Pepe Beunza se agarra de las partes de las ideologías de Gandhi, al igual que todo el continente europeo, comienza a agarrar la ideología de Gandhi, comienzan a crecer y van logrando hacer un cambio. Bien lo decía Pepe, que tomó demasiado tiempo hacer este cambio para quitar el servicio militar como tal.
como ahí está cerca el Vaticano, pues obviamente hay cuestiones religiosas. Italia es demasiado religioso para ser verdad, pero logra llevarlo a ser. En México no hay una objeción de conciencia como tal para el servicio militar, pero resulta que el 22 de abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos señala a todos los países que hagan un reporte acerca de si se reconocía el derecho de objeción de conciencia. México reporta que no hay objeción de conciencia, no la reconocen, no tienen ni siquiera un concepto legal de libertad de conciencia y que el servicio militar era totalmente obligatorio. Otros países, como bien lo dijeron anteriormente mis compañeros, se ha ido quitando y se ha hecho la parte de que si tú quieres ir a hacer tu servicio o tú quieres formar parte de la naval o del ejército, puedes ir bajo tu propia voluntad, ¿sí? Aquí en México sabemos que no. Para los que estudian medicina y quieren ser la medicina naval, pues obviamente ya saben a qué se atienden, ¿no? Van para allá. En cambio, aquí en México hay una excepción al servicio militar. Resulta que la ley de servicio militar y reglamento da la facultad a la Secretaría de Defensa Nacional a que ellos vean a cada una de las personas que van allá y digan si tienen algún impedimento, ya sea impedimento físico, moral o social. Está fundamentado bajo el artículo 10 de esa misma ley. Por lo tanto, hay un breve impedimento, no tanto así como una objeción de conciencia, pero sí hay una entrada por donde poder atacar ese punto. De ahí vamos a ver los honores a la bandera. Muchos de nosotros desde chicos nos enseñaron a rendir honores a la bandera, saludar a la bandera, cantar el himno nacional y demás. Y eran todos los lunes esperarse 20 minutos a que pasara al de la escolta, ¿no? Y veías si el fulano de la escolta marchaba bien o cometía un error o si se equivocaba y te comenzabas a reír o no. Viejos tiempos de la prepa y secundaria y primaria. Bien. De ahí tenemos el hecho de que yo les pregunté en la escuela donde imparto clases acerca de que ¿qué es lo que hacemos en dado caso de que haya un alumno que no quiera rendir honores a la bandera? ¿Sí? Lo que me respondieron fue que nada más hay que enseñarles a que estén quietos, a que no hagan desorden mientras esté el acto cívico, ¿sí? No puedes tú obligar a un niño a hacer eso. Incluso hay un acuerdo de la SEP el cual dice exactamente eso. Si tienes alguna otra religión como los testigos de Jehová que aparecen a lo largo de la historia, ellos pueden mantenerse ahí y quietos, en orden, y no pasa nada. Eso fue ya actualmente. Antiguamente en México, ¿qué es lo que pasaba? El acuerdo 96 decía que si un menor no rendía honores a la bandera, independientemente de qué religión fuese, era llamar a sus papás, hacerles la llamada de atención, y se dieron muchas injusticias en los años 80 aquí en México, porque alumnos menores de edad eran sacados de la escuela, o sea, expulsados por no rendir honores a la bandera. En nuestra época pues resulta ridículo, ¿no? Pero bueno, así era anteriormente. Lo que pasa es que la SEP mandaba el estatuto de que tenían que hacer el acto cívico. Entonces comenzamos a ver una serie de amparos que dicen de que se está violando el artículo 3 constitucional porque a mi hijo lo sacan de la escuela. Los tribunales dicen, no se te está quitando el derecho a la educación.
Tampoco podemos quitarle la autoridad a la escuela o al órgano de la secretaría para que ella diga cómo deben de ser los actos cívicos. Viendo a un testigo de Jehová, él decía que los honores a la bandera se le hacían acto de idolatría. Y yo me quedé, ¿idolatría? Entonces a mis alumnos llegué y les pregunté, bueno, ¿ustedes cuando hacen el acto cívico sienten idolatría, nacionalismo, amor a la patria así totalmente exagerado? Me dicen, no, o sea, nada más es como un formalismo que le damos los días lunes y tan. Sí, no hay idolatría como tal, entonces no veo por qué los testigos de Jehová no canten el himno nacional, que si bien es cierto es bélico, pero ¿cómo nos fue con la página esa de internet de Reforma? Cuando dijo, Peña Nieto ha quitado el himno nacional porque perdió la patente, ¿no? Y todo el mundo, no, que por qué, que esto, que el otro. Y ahí se vio que a algunas personas como que sí les dolió no tener el himno nacional. Y ahí se descubre la triste verdad que el himno nacional nunca fue de México. ¿Sí? Por último, la cuestión del aborto. Si bien es cierto, la mujer tiene la forma de elegir lo que hace con su cuerpo. Pero, en el caso de los médicos, imagínense este escenario. Llega la mujer de un accidente automovilístico, totalmente inestable, embarazada. El único médico de guardia que hay es un no al aborto. Le da a elegir al Señor. Señor, solamente podemos salvar a uno. ¿A quién elegimos? El Señor dice, no, pues yo elijo a mi mujer, quiero que viva mi mujer, me importa más mi mujer que el producto que está ahí. Entonces, si el médico es una persona que está en contra del aborto y es el único médico, ¿qué hace? ¿Lo opera o no lo opera? Yo preguntándole a alguna persona que estudia medicina o es doctor de medicina, le llegué a decir esta situación y me dice, tienes de dos. Si hay un médico por ahí que llegue así de pura chiripa, que lo haga. Y si no, pues se lo puedes dar a un interno a que lo haga. Y yo me quedé, oye, pero no es una negligencia por parte del médico que haga eso. O sea, creo que sí hay que ver en qué campo se da la objeción de conciencia para este tipo de cosas, porque es una vida. O sea, imagínate que el médico esté en el que sí o sí no, y se mueren los dos. Y obviamente la parte de los médicos de ahí que estuvieron presentes van a decir, no, es que nosotros vimos bien el procedimiento, la mujer estaba muy mal y el niño también estaba muy mal y pues se murieron los dos. No había nada que podíamos hacer, cuando la verdad es otra. A mí me gustaría seguir con el tema de objeción de conciencia en cuanto hace a materia fiscal. ¿Sí? Hay muchas cosas, no tanto en el hecho de gastos militares como lo tienen otros países europeos, pero hay cosas que creo que los mexicanos no debemos de pagar. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más actual. Para que Pemex esté libre de deudas, pues hay que pasarlo a la deuda pública, ¿no? Nada más. Entonces, ¿quién paga la deuda pública? Pues ellos, ustedes, nosotros. Bueno, cuando ya trabajen o si algunos ya están trabajando, pues es muy padre que te quiten una buena cantidad de tu dinero que te ganas todos los días para mantener a una bola de zánganos. Pero bueno. Entonces, ese es el punto real, o sea, si yo puedo objetar ante estos casos, porque la verdad, si tienes moto o si tienes un auto, obviamente tú pagas
por la gasolina, ¿o no? ¿Por qué tengo que pagar una deuda pública de Pemex? ¿Sí o no? Parece que tienen miedo o algo así. O sea, y hago una breve frase que da Pepe en una de sus entrevistas, que me llamó mucha la atención y con esto concluyo. Hay una ley escrita en el corazón de todas las personas. Una gran parte de la humanidad la llama ley de Dios. Otra parte la llama ley de conciencia. Los que no creen ni en una ni en otra no son más que una infama minoría enferma que rinde culto a la obediencia ciega. Con esto termino. Gracias.